Hablaremos hoy de la historia siniestra del hermano de Luis XIV, Messier le llamaba, Felipe se llamaba, y el cardenal Mazarino, por razones políticas, había educado a este chico de forma tal que resultase afeminado. Según el decir de la corte de Francia, tenía este muchacho Felipe el vicio italiano. Así eran, y para los franceses el vicio es italiano, así como el mal de Nápoles es la sífilis, y para los italianos es el vicio francés y el mal francés, ¿no? La sífilis. Felipe era casado con Enriqueta de Inglaterra, que era hermana del rey de Inglaterra, casualmente. Bien, habíamos contado algunas aventuras alguna vez, la más extravagante de las cuales era que Enriqueta, la mujer de Felipe, o mejor dicho, el amante de Felipe, el conde de Guise, lo engañaba a Felipe con su esposa, con Enriqueta, su esposa. ¿Entiende? Felipe casado con Enriqueta. Y había puesto de novio, porque le gustaba Enrique de Guisa, vamos a castellanizarlo, y andaba con él. Pero su amante lo engañaba. ¿Con quién? Con Enriqueta, con su esposa. Extraordinario era esto. Bueno. Enriqueta era hija de Carlos I de Inglaterra, el rey que perdió la cabeza cuando Cromwell, y hermana de Carlos II de Inglaterra, el hijo de Carlos I, que fue el rey de la Restauración. Desde 1667 en adelante, la relación entre Felipe y su hermano el rey, e incluso incluida en este trío Enriqueta de Inglaterra, estaban alteradas por la presencia de un nuevo amor en la vida de Felipe. Se trataba del caballero de Lorraine, de la casa de Lorena. Bueno, eran novios, ¿no? Felipe y el caballero Lorraine. Este era un gentilhombre hermoso, brillante y vicioso. Era muy lindo, pero también era lo que vulgarmente se conoce como un degenerado. Bueno, los dos hombres estaban enamorados y no se separaban jamás. Felipe bailaba el minueto con su novio, vestido de mujer, en los bailongos del Palais Royal, y incluso fueron los dos juntos a servir en el ejército, porque Felipe tenía su preferencia, pero cuando había que ir al ejército iba. Y en la campaña de Flandes, Lorraine fue herido en un pie y Felipe abandonó su regimiento y se convirtió en su enfermero. Todo eso está perfecto. Felipe era aficionado también a unos curiosos juegos militares que eran parecidos a esto que voy a contar. Parece que jugaba a la guerra con los muebles, fortificaba los salones, alineaba las sillas estratégicamente, situaba espejos en lugares importantes, establecía cadenas logísticas desde la cocina hasta la sala, en fin, esas cosas. Pero además de este juego, al que jugaba solo, solía organizar juergas muy extravagantes, y ahí venían todos los amigotes, bailaban, en fin, y un día se les ocurrió, una especie de orgías, ¿no? Un día se les ocurrió, por ejemplo, comerse una tortilla sobre el vientre del coronel Vallon, que era un hombre muy gordo. ¿Vestido o desnudo? ¿Vestido? No, el vientre desnudo al menos. Bueno, muy bien. Se prestó a hacer de fuente con su vientre. Bueno. Pusieron una tortilla bien calentita sobre la panza del coronel Vallon, que se movía muchísimo, ¿no? A causa de las cosquillas y del calorcito que la tortilla desprendía, y esto divertía a los comensales que iban a tomar sus porciones de tortilla directamente del vientre del coronel. Bueno, Enriqueta, la mujer de Felipe, odiaba estas actividades y también odiaba al caballero de Lorraine y se pasaba haciéndole reproches a Felipe, y Felipe respondía con insultos de lo más groseros. Una noche, durante una crisis nerviosa, Felipe le dijo a su mujer: si continuáis atacando a mi amigo Lorraine, os mandaré a Inglaterra. Es decir, la amenazó con repudiarla, con mandarla a su casa y terminar con el matrimonio. Enriqueta corrió a informarle al rey, a Luis XIV. Tenían una buena relación, Enriqueta y Luis XIV, tan buena que habían sido amantes. El Luis XIV primero fue amante de Enriqueta y después ella se casó con el hermano. Ella soñaba casarse con el rey, al final se casó con el hermano. ¿Qué va a hacer? Bueno, le contó a Luis XIV y el rey se alarmó, porque como se ha dicho, Enriqueta era hermana del rey de Inglaterra,
Y el rey Luis XIV estaba intentando desde hacía 2 años una alianza con Carlos II contra los holandeses. Enriqueta se ocupaba, sin que el marido, sin que Felipe lo supiera, en realidad no lo sabía, pero no le contaban nada al tipo porque era medio boca de trapo. Vos le contabas algo, el tipo enseguida batía, así que las cosas que eran secretos de Estado no se las contaba. Bueno, Enriqueta se ocupaba de la correspondencia secreta que había entre los dos soberanos, entre el rey de Inglaterra y el rey de Francia, ¿no? Varias veces había resuelto muchas dificultades gracias al ejercicio de una fina diplomacia. Así que calculen ustedes que su repudio podría resultar catastrófico. Por ahí el rey de Inglaterra se enojaba y se mandaba una alianza con España o con Holanda en contra de Francia. Bueno, Enriqueta le dijo al rey que la culpa la tenía este caballero de Lorraine que incitaba a Felipe contra ella. Ahora bien, este caballero ya lo venía molestando a Luis XIV desde hacía rato, ya el rey estaba podrido de él, conocía sus extravagancias, sus aventuras picarescas y su grosería. Entonces buscó un medio para librarse de él y pronto se le presentó la ocasión. Resulta que se había muerto el obispo de Langres y legó 2 abadías a Felipe de Orleans, al hermano del rey. Y Felipe se las entregó inmediatamente a su favorito, sin consultar siquiera con el rey. Entonces el rey anunció que se oponía a esta donación, y Felipe dijo en tono insolente que se proponía abandonar la corte. El rey, por toda respuesta, mandó arrestar al caballero de Lorraine. Felipe, al saber esto, se desmayó, vinieron los amigos, le dieron a oler sales, pero después se repuso y fue a ver al rey y le dijo, a los gritos, «Devolvedme a Lorraine». No, dijo Luis XIV, bueno, entonces me voy, me voy al castillo de Villiers-Cotterêts, sospecho, después de una ardua investigación, está escrito aquí de un modo muy raro, al castillo de Villiers-Cotterêts con mi mujer y se la tomó. Y el rey se irritó, pero además se preocupó, porque justo estaba pensando en mandar a Enriqueta a Inglaterra para firmar una alianza con Carlos II. Era un viaje secreto, ¿eh? Naturalmente Felipe no sabía nada. Bueno, en Villiers-Cotterêts Enriqueta pasó una vida penosa. Felipe la acusaba de haber provocado el arresto de Lorraine. Todos los días llegaban cartas de Lorraine, ¿no? A todo esto, Carlos II se había enterado de estas dificultades que tenía Enriqueta con su marido, estas peleas, de la vida penosa que llevaba, y entonces le escribió al rey de Francia, Luis XIV, para expresar su desaprobación. Digo, en el momento que la gente abandona el lugar. Le dijo, che, escuchame, qué sé yo, ¿no? Le habrá dicho, tu hermano se las hace pasar negras a mi hermana. Entonces Luis XIV mandó a Lorraine al castillo de If, castillo que recordarán todos los que han tenido la precaución de leer El Conde de Montecristo antes de venir aquí. Lo mandó a Lorraine al castillo de If y dio orden de mantenerlo con extremo rigor, prohibiéndole incluso toda correspondencia. Muy bien, privado de las cartas de su novio, Felipe se puso peor. Dicen que estaba tirado en la cama, cada 2 minutos gritaba, qué sé yo. Bueno, por ahí se cansó de gritar y se dio cuenta de que la única solución era someterse a la voluntad de su hermano el rey y regresar a la corte. Volvió junto con Enriqueta. Enriqueta reanudó las conferencias con Luis XIV, debieron ser momentos muy excitantes para ella, porque a ella el rey le gustaba bastante, bueno, qué sé yo. Desde luego, ella no le contaba las conversaciones que tenían, que era acerca de asuntos de alta diplomacia, justamente porque Felipe hablaba demasiado, y Enriqueta estaba preparando un viaje secreto a Inglaterra. Para calmar a Felipe, Luis XIV soltó a su amante, a Lorraine, que lo tenía en If, y Lorraine se fue a Roma, y desde allí le escribía a Felipe. Un día Felipe se presenta ante Luis XIV y le dice, che, dice, acabo de informarme que está dispuesto a mandar a Enriqueta a Inglaterra en un viaje secreto. Pero era secreto eso, el rey siguiente cómo se enteró. Felipe siguió hablando, dijo, yo prohíbo esto porque, dice, si tú eres el señor del reino, yo soy el señor de mi mujer, así que me opongo. Y Luis se preguntaba quién le había contado a Felipe. Mandó a llamar a Enriqueta y ella le dijo, yo no le dije nada, qué sé yo, hasta que se supo
que una de las 3 o 4 personas que sabía de este viaje secreto, que era el mariscal de Turenne, era un viejo mariscal, se lo contó a una minita de la que Turenne estaba enamorado. Pero esa minita estaba enamorada ¿de quién? De Lorraine, que atendía, digamos, 2 kioscos. Claro, y le contó todo. Y la mina le contó a Lorraine, y Lorraine se lo contó a Felipe. Bueno, Luis armó un lío bárbaro, lo retó a Turenne, pero de todos modos no sabía bien, los que sabían no sabían bien a qué iba Enriqueta, así que el secreto estaba preservado. A pesar de la supuesta prohibición de su marido Felipe, Enriqueta viajó igual a entrevistarse con su hermano, el rey de Inglaterra, Carlos II. Le llevó un regalo a su hermano, ¿no? Como era muy aficionado a las minas, Carlos II le llevó una rubia. ¿En serio? Sí, Luisita de Querowal, los ingleses la llamaban Carwell. De regalo, de regalo, para que lo entretuviese y lo pusiera de buen humor. Y Enriqueta llegó a buen puerto la gestión y volvió cargada de gloria porque se firmó el tratado de Douvres, Inglaterra y Francia, en contra de Holanda. Luisa de Querowal se quedó en la cama de Carlos II y, bueno, algún día hablaremos de eso. Bueno, Enriqueta, que fue la artífice de ese tratado muy ventajoso para Francia, ídola en la corte, Felipe, muerto de celos, le envió una carta muy amarga a su amante Lorraine y le dijo: mirá lo que pasó, esta desgraciada que viene ahora y se da aires porque firmó el tratado con el hermano, yo qué sé. Lorraine comprendió que su mujer, que su enemiga, que Enriqueta, la mujer de su amante, cobraba mucha importancia en la corte de Francia. Y entonces compró veneno italiano y lo mandó a Francia. El 30 de junio de ese mismo año, que no sabemos cuál es, Enriqueta estaba muerta. Vino a saberse que le habían envenenado la taza de café. Después de una agonía breve pero terrible, Madame murió entre unos médicos que no sabían para dónde agarrar. Y hoy sabemos cómo fueron las cosas. Lorraine, el amante de Felipe que estaba en Italia, se vinculó con proveedores de veneno. En Italia se usaba mucho el veneno como recurso político, ¿no? No era raro que una cena terminase con un cardenal retorciéndose de dolor y abandonando este mundo. Había venenos rápidos, venenos lentos, como los que usaban los Borgia. Bueno, todos imposibles de detectar. Por ejemplo, bueno, no importa. El caso es que a Lorraine le gustó mucho esto de los venenos, ¿no? Vio que eran muy eficaces y mandó el veneno por un provenzal amigo llamado Antonio Morel, que se presentó en Saint-Cloud, que era ahora donde estaban viviendo Felipe y Enriqueta, y cerca de París. Se metió con un pretexto cualquiera, usted sabe cómo son los castillos y los palacios de los nobles, que entra mucha gente, ¿no? Envenenó la taza de café y sucedió lo que relatamos anteriormente. Enriqueta se envenenó. Luis XIV, el rey, inmediatamente sospechó un crimen, como todo el mundo, incluso nosotros, y hay relatos muy detallados de este episodio porque por lo menos 2 o 3 de los que estaban involucrados escribieron. Y nuestra amiga Luisita de Lafayette, que va aprendida en todas, ella es la autora de un libro que se llama La historia de Enriqueta, ¿no? Y cuenta todo este asunto. Y Luis sospechó un crimen, hizo el mismo rey una investigación, le pegó una apretada al mayordomo y le dice: si me decís la verdad yo te prometo la vida. Y el mayordomo cantó. Se supo que Lorraine había mandado el veneno, que 2 o 3 de la servidumbre estaban involucrados en el asunto, pero que Felipe era inocente, no se lo habían querido decir. ¿Por qué no se lo habían querido decir? Porque era boca de trapo. Si se lo hubieran dicho, el plan no hubiera llegado a cumplirse, porque el tipo hablaba mucho. Y no se lo dijeron y por eso se salvó. Y en realidad se salvaron todos. Luis resolvió no castigar el crimen, porque pensó lo siguiente: si los ingleses se enteran de que su princesa amada, la hermana del rey, ha sido envenenada en Francia, el tratado de Douvres peligra. Y entonces apuntaló la creencia de una muerte natural. Prohibió a los médicos que hicieron la autopsia encontrar veneno. No encuentren veneno, le dijeron. Obediente, los médicos declararon cólera. Y después Luis agarró a todos los que habían tenido que ver algo con el crimen, los mandó bien lejos, pero no los condenó. Y en cuanto a nuestro amigo, el caballero de Lorraine,
unos años después regresó a la corte, donde fue muy efusivamente recibido por el hermano del rey, Felipe de Orleans. Así murió la pobre Enriqueta, muy jovencita, creo que no tenía 25 años. Así que esa es la historia de hoy, la historia de Enriqueta y su marido, Felipe, aquel a quien no le podías contar nada porque enseguida iba y le pasaba el santo a la encargada. Hemos ido a la discoteca, le contamos esta historia. Muy buena historia para el discotecario, muy buena historia. Él la veneno, escuchó, después me contó de gente que él conocía en el barrio, que también, que eran peores que estos, dijo él. Bueno, no creo. Él siempre cuenta cosas donde los personajes son mucho peores que los de nuestras historias. Porque quiere protagonismo, pero Sí. la historia es mejor. Sí. Pero lo importante es que los enriedos y el crimen por envenenamiento, no sé, algún tango vinculado a veneno le dio o a... No, el último café. Le envenenaron la taza de café, Claro. el último café. Lo escribió mi querido amigo Héctor Stamponi. Yo no sé si escribió No sé, eso. Sí, ¿Usted está pensando seguro? en eso, sí, él me lo dijo, Ah. o se olvidó de decírmelo. Así que escuchamos en solo de piano a Héctor Stamponi en su tango, el último café.